supuesto, entre Abraham y Jacob pasaron varios años. Y usted sabe que Jacob tuvo un encuentro con el Señor. El Señor le puso por nombre Israel, tuvo 12 hijos. Y esa fue la raíz, ese fue el inicio de la nación de Israel. Si usted conoce la historia, llegaron a este Egipto a través de José. Conocemos la historia de José, Egipto y toda esta cuestión. Y eventualmente todo el pueblo de Israel, los hermanos de José, llegaron a este Egipto y conocemos la historia. No quiero narrar toda la historia, pero hubo un tiempo en que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto. ¿Verdad que sí? Y allí en Egipto el pueblo se multiplicó. Y como el pueblo se multiplicó, llegó el tiempo en que Dios cumplió la promesa que le había hecho a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa del plan de Dios eterno con Abraham comenzó a cumplirse. Pasaron muchos tiempos, pero Dios siempre cumple lo que promete. Dios siempre cumple lo que promete. Y Dios llama a un hombre llamado Moisés. Y Moisés es el instrumento de Dios para liberar al pueblo de Israel del cautiverio egipcio. Ustedes conocen la historia de las plagas. Creo que hasta se enseña en la escuela secular. Todo el mundo conoce acerca de eso. Ahora, si usted va conmigo a Levítico, capítulo 27, versículos del 30 hasta el 32. Levítico 27, desde el 30 hasta el 32. Para mí es informativo, me abre el entendimiento cuando entiendo que este pasaje se da cuando el pueblo de Israel está todavía en el desierto y está en la etapa del tabernáculo. El pueblo de Israel, después que sale del cautiverio egipcio, está por 40 años en el desierto. Y gran parte de la historia que vemos en los libros históricos del Antiguo Testamento nos narran la historia del pueblo de Israel en el desierto. Y en ese tiempo, pues el Señor le dio varias ordenanzas al pueblo. El pueblo comenzó a funcionar como una nación, a funcionar como el pueblo de Dios. Y el Señor comienza a darle principios y cosas que hacer. Principios de carácter social, principios de carácter en cuanto a la salud y diferentes cosas que gobernaran a lo que se estaba formando en este pueblo, la nación de Israel. Todavía no estaba el templo, todavía el Señor no había separado a los levitas como sus sacerdotes, todavía no había una serie de estructuras que demandaran el manejo de las finanzas. Pero aún así, el Señor le dice esto al pueblo de Israel, Levítico capítulo 27, versículos desde el 30 hasta el 32. Dice, la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada en santa, es santa para el Señor. Si desea volver a comprar esa 10ª parte, y hay mucho que, si usted lee el capítulo completo va a entender la dinámica, porque esto de volver a comprar, no quiero entrar muy profundo en eso ahora, simplemente entienda lo que dice claramente el versículo 30, que la 10ª parte de los frutos, del grano del campo y de los frutos, le pertenece al Señor, es santa, es separada para Él, lo que significa santa. Dice el versículo 32, cuenta uno de cada 10 animales de tu manada, rebaños, sepáralos, es santo para el Señor. Y te puedes ver allí claramente cómo la idea del 10% ya deja de ser simplemente un número, un por ciento, una cantidad que alguien escogió por gratitud. Deja de ser algo que fue simplemente una elección humana, una cantidad que alguien tuvo que determinar para darle a un sacerdote de Dios, para darle al Señor de cierto modo, sino que ahora vemos a Dios diciendo, no, esto es mío, esto es para el Señor, esto es santo. Y comenzamos a aprender de lo que ya Dios está estableciendo y no un hombre como algo que cualquiera le quiera dar a Dios. Cualquiera puede darle a Dios lo que quiera darle y eso automáticamente no se convierte en una regla, en algo que usted tiene que hacer. Si cualquiera de ustedes quiere darle al Señor lo que quiera darle, pues yo no tengo que hacerlo porque somos diferentes, ¿verdad que sí? Pero cuando vemos que Dios está diciendo, Dios no un hombre, esto es mío, esto es santo, pues entonces comienza a tomar un significado diferente. Deja de ser una costumbre, si era en realidad una costumbre, para convertirse en algo santo, en algo que Dios impone. Amén.
Ahora vamos conmigo a Números capítulo 18. Números capítulo 18, versículo 21. Dice, y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Después de Dios establecer esta forma, esta liturgia, cómo era que el pueblo de Israel iba a adorar al Señor y establece lo que es el tabernáculo, ya el Señor está separando a la tribu de Leví. Dice, y he aquí, he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Vamos más adelante y vemos Números. Estoy yendo a través de toda la historia y toda la palabra de Dios. Números capítulo 18, versículos 23 y 24. Dice, mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Estamos en el tiempo del tabernáculo, todavía no estamos en el tiempo del templo. Todavía Israel no ha recibido la promesa que Dios le había dado a Abraham, no ha entrado en la tierra prometida. Pero ya desde ese momento el Señor le está diciendo a la tribu de Leví que ellos no recibirían herencia, sino que la herencia de ellos iba a ser los diezmos. Dice el versículo 24, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Si vamos por último a Deuteronomio capítulo 18, versículos del 1 al 2. Deuteronomio 18, versículos desde el 1 hasta el 2, dice, recuerda que los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no recibirán ninguna asignación de la tierra entre las demás tribus de Israel. Por tanto, los sacerdotes como los levitas comerán de las ofrendas especiales dadas al Señor, porque esa es la parte que le corresponde. No tendrán tierra propia entre los israelitas. No tendrán tierra propia entre los israelitas. El propio Señor es su preciada posesión, tal como lo prometió. Ahora, ¿en qué estamos entrando aquí? Estamos entrando en lo que era el plan de Dios. Y nótese que era el plan de Dios, no simplemente el plan del hombre. Dios fue quien estableció los diezmos y nos deja muy claro por qué estableció los diezmos. Y es muy sencillo de entender, no hay que ir a ninguna escuela para entenderlo. Simplemente cuando el Señor lleva al pueblo de Israel a la tierra prometida y ellos finalmente hacen posesión de la tierra prometida, ya desde antes el Señor le había dicho a los levitas que ellos no iban a poseer ninguna tierra. Ellos no tenían posesión. El trabajo de ellos era servir en el templo, de modo que de las 12 tribus había una tribu, la tribu de Leví, toda la familia de Leví, dentro de la nación de Israel, el trabajo de ellos era el templo. Las otras 11 tribus sí tenían tierra, sí tenían heredad. Y como tenían heredad, pues podían producir lo que es, por supuesto, cada familia iba a comer, cada familia iba a producir, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a pues la tierra y todo lo que tuvieran. Y lo que Dios estableció es que como Él prohibió a la tribu de Leví trabajar, como Dios prohibió a la tribu de Leví tener posesión, entonces ellos se iban a dedicar al templo y, muy importante, escuche esto, sus hermanos iban a sostenerlo financieramente. Sus hermanos iban a dar el 10% de todo lo que tenían para entonces sostener a la tribu de Leví. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, esto nos enseña que para el Señor el trabajo y el sostén de la casa de Dios, el sostén de la obra del Señor, incluyendo las personas dedicadas al servicio del Señor, es serio. Él dijo que es santo, que es separado para Él, es una ley, fue lo que Él impuso. Entonces, en un momento fue simplemente una ofrenda voluntaria de siervos del Señor, tales como Abraham y Jacob, pero eventualmente comenzamos a ver que Dios tomó eso
y lo hizo santo, separado para Él, ya es de Dios y es algo que Él impone, no es una sugerencia. Y ahora pues nos da el contexto que nos da la razón por la cual existía el diezmo como una ley. Y la razón era simplemente que Dios había demandado de los hijos de Leví que se dedicación al ministerio, al templo, al trabajo del sacerdocio en el templo. Y por lo tanto, sus hermanos iban a dar el 10%. Y esto iba a ser el sostén de su familia. Los judíos, incluso hasta hoy, los judíos ortodoxos son fieles todavía al diezmo. Pero hubo un tiempo en que no era tanto así. Hubo un tiempo en que la nación de Israel generalmente como que habían olvidado aquello. Y es entonces que el Señor habla a través del profeta Malaquías. Y en Malaquías capítulo 3, versículos del 8 al 11, el Señor nos deja saber qué tan serio es esta cuestión del diezmo para Él. Vamos a Malaquías capítulo 3, versículo 8. Dice, yo estoy leyendo por supuesto la Nueva Traducción Viviente. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Por supuesto la respuesta es no. Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quiere decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Y mire que el Señor, aunque era para el consumo de los sacerdotes, el Señor lo toma como personal, dice que me corresponde. Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Yo decía, ¿y quién se come la comida en la casa? Los levitas tenían que comer. El Señor no bajaba en una nube para comerse la comida, no, eran los levitas que se comían la comida. Para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Este pasaje que acabamos de leer, Malaquías capítulo 3, yo sé que se ha convertido en el lema de los falsos y se ha convertido en el lema de aquellos que simplemente quieren sacarle el dinero a la iglesia y de una forma muy egoísta, de una forma muy humana, de una forma totalmente contraria a lo que Dios quiere, pues han querido hacer eso y está muy mal. ¿Qué podemos entender de todo esto? Bueno, debemos entender que para Dios es muy serio. Para Dios es muy serio sostener su obra. Así como Él prohíbe muchas veces, así como Él cierra puertas muchas veces, aquellas personas que Él ha nombrado para que se dediquen a algo, en este caso los levitas, en la misma manera, el Señor es de riguroso a la hora de exigir en su derecho, porque Él es Dios y Él lo puso como una ley. El pueblo entero sabía exactamente lo que era el diezmo. Él toma muy en serio y exige que los hermanos de la tribu de Leví den el diezmo. ¿Ok? Para mí esa es la enseñanza que podemos aprender del Antiguo Testamento. El Señor toma esto en serio, es importante. Ahora cuando vamos al Nuevo Testamento, usted debe preguntarse, bueno, la iglesia debe diezmar. ¿Qué dijo el Señor Jesús acerca del diezmo? ¿Qué enseñan las cartas paulinas acerca del diezmo? ¿Cuál es la regla para nosotros? ¿Debe la iglesia diezmar, sí o no? Bueno, vamos a la palabra de Dios y notemos qué es lo que la palabra enseña. En Lucas capítulo 18 hay un pasaje que nos habla del tema, Lucas 18 del 11 al 13. Dice, el fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Un fariseo está orando.
Si usted entiende la relación que tuvo Jesús con los fariseos, va a entender que no eran las personas favoritas del Señor Jesús, porque eran gente falsa, hipócrita. No llegaron a ser hipócritas inmediatamente. Inicialmente, de verdad, amaban a Dios. Inicialmente, las reglas, las leyes, fueron simplemente formas claras de determinar lo que era pecado y lo que no le agradaba a Dios. Pero eventualmente crecieron, se convirtieron en simplemente hipócritas. Y aquí está este fariseo y es una muestra de eso. El fariseo de pie, apartado de los demás, como que él era mejor que los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como un pecador como todos los demás. Sí, oh, wow. Pues no engaño, no peco y no cometo adulterio.